Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a nombre de Pedro Salmerón y de todo el personal que integra este instituto. Nos da mucho gusto recibirlos una vez más y yo creo que a ustedes les da mucho gusto venir a la 10ª y última sesión del módulo primero de este curso de movimientos políticos y sociales en el siglo XX. Siempre es gratificante iniciar algo y concluirlo, y veo que ustedes inician y concluyen las cosas, lo cual nos da mucho gusto. Por supuesto, ya pensamos en la continuidad en el siguiente módulo y ya les pedimos, por supuesto, que anoten su voluntad para inscribirse en el siguiente curso, que está también pues de primer nivel. Creo que los conferencistas que hemos traído, incluyendo a la persona que nos acompaña esta tarde, son gente que tiene mucha experiencia en los temas que desarrollan y bueno, pues vienen aquí a ilustrarnos. Si acumuláramos los años que ellos tienen investigando, ya tendríamos como 1500 años, ¿verdad? Todo junto por las décadas que cada uno de los especialistas lleva desarrollando sus temas. Bien, la tarde de hoy, en la 10ª sesión, tenemos como invitada especial a la doctora Marta Eugenia García Ugarte, que ya nos ha acompañado en otras ocasiones con otros temas y siempre con la grata experiencia de recibir su conocimiento. Haré lectura de su semblanza curricular para que ustedes recuerden a la especialista que tenemos hoy como invitada. Marta Eugenia García Ugarte es historiadora adscrita al Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. A lo largo de su trayectoria ha realizado investigaciones de historia regional, historia eclesiástica, cuestión agraria, educación superior, salud pública y niños en situación de calle, eso particularmente para el estado de Querétaro. Recibió el grado de doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana y se ha desempeñado como catedrática de la UNAM y también del ITAM. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y es integrante de la Academia Mexicana de Ciencias. Vale la pena destacar que en 2010 el INAH le concedió el premio Antonio García Cubas por el libro Poder Político y Religioso, México, siglo XIX. Es esa obra que les digo, es infaltable, que le echen un ojito, que en sus 2 volúmenes algo encontrarán de interesante acerca de la presencia de la Iglesia Católica y el poder que ejerció en el siglo XIX. También debemos decir que nuestro instituto, el INERM, la distinguió en 2012 con el premio Gastón García Cantú a la trayectoria en investigación histórica sobre la reforma liberal y, más reciente, en 2016, fue distinguida con el premio Sor Juana Inés de la Cruz por parte de la UNAM. La doctora García Ugarte es autora de numerosos libros, entre los que destacamos los siguientes títulos: Génesis del Porvenir, Sociedad y Política en Querétaro, 1913-1940, Breve Historia de Querétaro, Hacendados y Rancheros Queretanos, Poder Político y Religioso México siglo XIX, La guerrilla en las regiones de México, siglo XX, Los rostros del conservadurismo mexicano y Liberalismo e Iglesia Católica en México, 1824-1855. La tarde de hoy, la doctora García Ugarte abordará el tema de la jerarquía eclesiástica y el movimiento armado de los católicos, 1926-1929, lo que habitualmente conocemos como el periodo de la Cristiada. Bueno, hubo una primera y una segunda, la Cristiada. Recibimos a Marta García con un aplauso. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Me da un placer estar en el INER. Hace mucho que no venía, pero me da mucho gusto estar. Cuando me invitaron a venir, en 2009, se publicó un libro, coordinamos un libro, Verónica Oquión y yo, y fue editado por el Colegio de Michoacán y el CIESAS, y se llama Movimientos Armados en el siglo XX. Y ahí, son 3 tomos, que ha sido muy exitoso, muy citado y muy vendido. Y escribí un artículo, un capítulo dentro de ese libro sobre la jerarquía católica y el movimiento armado.
me pidieron que diera esa conferencia y entonces me basé en el artículo. De hecho, lo que traigo es lo que se publicó en ese libro. Me sentí muy rara de hacerlo. Generalmente uno se retoma de cosas que ha hecho, pero nunca se basa en un solo trabajo, pero ahora me pidieron eso y eso hice, ¿no? Y es interesante porque hacía mucho que no tocaba el tema. Ahora está muy de boga porque en 1929 se firmaron los acuerdos de paz, el modus vivendi, entre la Iglesia y el gobierno mexicano, ¿no? Con Emilio Portes Gil. De hecho, hay un libro muy bonito de José Luis Soberanes, es una compilación sobre los acuerdos del 29. Realmente está en el internet, Jurídicas publica todo, sube todo al internet. Sería bueno que le dieran un ojo a ese libro porque todos los trabajos del libro son buenos y es precisamente sobre los acuerdos del 29, ¿no? Y ahora se han hecho muchos eventos. Aquí no, aquí es la clausura de un curso, esta es la última conferencia, pero en general se están haciendo eventos sobre los acuerdos de paz del 29, ¿no? Que no eran acuerdos, fueron desconocidos por Portes Gil en París, de hecho, y hubo quejas por parte de los obispos mexicanos, por parte del Papa, porque no se daba cumplimiento a los acuerdos y no se dio. De hecho, de eso platico, no de los acuerdos, sino cómo el artículo que yo publiqué se dividió en dos partes. ¿Cuáles son los problemas o cuáles son los antecedentes que dieron lugar a lo que a mí me gusta llamar movimiento armado católico, de 1926 a 1929? ¿Cómo se fue dando el proceso? Y luego ya la segunda parte es cómo se llevó o cómo se condujo, cómo se llegó a los acuerdos del 29. No tanto la guerra en sí, el movimiento armado. ¿Y por qué me gusta más movimiento armado? Porque cristero fue usado por las fuerzas gubernamentales para descalificar a los levantados en armas, seguidores de Cristo, cristeros, ¿no? Y ellos se llamaban los rebeldes, de hecho, y por otra parte ya posteriormente se empezó a usar y el que le dio el nombre a la cristiada es un investigador, vive en México, Jan Meyer, La Cristiada, que son 3 volúmenes, ¿no? Entonces, de ahí, desde que escribió Jan Meyer y Alicia Olivera Sodano, han seguido publicándose muchas cosas y descubriéndose. Cada vez se descubren más cosas, sobre todo porque en historia lo nuevo aparece según los archivos que se consultan. Y aquí va a aparecer algo nuevo que citó, que investigó un estudiante de doctorado de Milán, muchacho joven, Paolo Balbo, y su tesis es magnífica, está en italiano, pero es magnífica, y se basa en el Archivo Secreto Vaticano, que tiene mucha información maravillosa, de hecho, y que nos permite conocer más la política de nuestro país y de todos los países. Bueno, y les doy lectura más o menos. El movimiento del 26 al 29, el movimiento armado. ¿Por qué digo movimiento armado? Porque movimiento armado tiene una justificación teológica que va a aparecer en la independencia y que va a aparecer después en 1920, ahora en este proyecto, en este periodo que estamos estudiando, y que es la justificación de cuando se han tocado todas las puertas y se han usado todos los recursos posibles para convencer a un tirano de que cambie su política y no la hace, es lícito el movimiento armado. Esta es una doctrina del siglo XVII de un jesuita, Suárez, pero se ha venido aplicando continuamente. De hecho, se lo pidió un papa a Suárez, Francisco Suárez, y él escribe en contra del rey de Inglaterra.
Y es cuando se dice, sí, el poder viene de Dios, pero no directo, está mediado por los hombres. Y eso es muy bonito, porque ese es el sentido de la democracia, ¿no? Pero bueno, entonces el movimiento armado del 26 al 29 creó mucha división dentro de la Iglesia católica, en el país entero, pero más en la jerarquía católica, porque estaban los que con pasión se defendían personalmente y en su pastoral el movimiento armado. Y estaban los que con igual pasión decían que la Iglesia no podía participar en un movimiento armado en contra del gobierno, y estaban los otros que se movían de un lado a otro, no por acomodaticios, sino según cómo iban dándose las circunstancias. De hecho, mucho tuvo que ver la Santa Sede, el Papa, en la definición del conflicto. Los sacerdotes mexicanos, si conocen ustedes a algún sacerdote, pregúntenle, suelen decir que de Roma viene lo que a Roma va. Y en Roma fueron comisionados por el arzobispo de México de ese entonces, Mori del Río, varios obispos para defender la postura que sostenía que el movimiento armado era lícito, necesario y conveniente para tener la libertad religiosa. Pero cuando hablaba la Iglesia, de libertad religiosa, no se refería a la libertad para todos los cultos, era para la Iglesia exclusivamente, ¿no? Y eso va a ser hasta después de Vaticano II. Entonces, sí, el movimiento armado genera una gran división en la Iglesia que yo creo que hasta el día de hoy no se ha resuelto. No se ha resuelto en el sentido de que aunque ya murieron, en realidad los actores del movimiento armado, tanto los levantados en arma como los obispos y los laicos que fueron comprometidos con el movimiento, murieron por la década de los 30. Pero la Iglesia quedó muy lastimada, profundamente lastimada y profundamente dividida. Ahora, la división de la Iglesia empieza antes, no empieza con el movimiento del 26 y tiene que ver con el poderoso arzobispo de México, que es uno de mis personajes, el Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos, que cuando sube al trono pontificio León XIII en 1878, le pide 3 cosas a lo largo de su periodo y las 3 cosas, bueno, 2. La Bastida le dice que no al Papa. ¿Por qué? Porque la Iglesia mexicana, desde 1831, cuando se nombran los primeros obispos mexicanos, tenía una gran autonomía de la Santa Sede. De hecho, se hacen las primeras juntas eclesiásticas allá, cuando está Iturbide, se negaban a recibir delegados apostólicos porque el delegado representaba al Papa y pues querían mantener a Roma fuera de los ámbitos del terreno eclesiástico mexicano, y lo mantuvieron. Y la Bastida forma parte, aunque no de la generación del 31, es la tercera generación, podríamos decir, pero fue formado y conducido bajo uno de los grandes obispos de esa generación del 31, que es el obispo Portugal. Entonces tenían una gran autonomía frente al Papa y a la Santa Sede. Hoy no. Y vamos a ver por qué. Luego, el Papa sube al trono pontificio en 1878 y de inmediato, como parte de su política pastoral, le pide a la Bastida que le diga a don Porfirio que quiere establecer relaciones diplomáticas. Y don Pelagio le dije, por supuesto que no. No va a funcionar, simplemente no. Y quiero decirles que de León XIII, siendo el hombre más poderoso de la Iglesia, se tuvo que callar y aceptar la decisión de don Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos. Don Pelagio se muere en 1891, el 4 de febrero. 1892, y León XIII ya está haciendo todos los movimientos para acercarse a Porfirio Díaz y ofrecerle
el restablecimiento de relaciones diplomáticas a través de un diplomático francés en Estados Unidos y el Matías Romero, que era el diplomático de México. Y Porfirio le responde, pues no, lo que le había dicho Labastida. En México tenemos un principio desde 1859 que ha dado grandes beneficios, la independencia entre la Iglesia y el Estado. Y no lo vamos a cambiar. Y por esa independencia yo no puedo establecer relaciones con la Santa Sede. Usted puede mandar a quien quiera, pero yo lo recibo como cualquier hijo de vecino, no como un representante diplomático. Y así fue como llegó Luis Clemente, que tuvo grandes conflictos con el arzobispo Lázaro de la Garza, de la vieja escuela, que no querían aceptar delegados apostólicos, ¿no? Y luego, la siguiente fue la celebración del Concilio Plenario Latinoamericano, que le pide que hagan reuniones en México para este concilio, y Labastida le dice que no. Y detrás de Labastida todos los obispos. O sea, la Santa Sede estaba harta del obispo Labastida y de sus obispos mexicanos, ¿no? Y entonces deciden, además empieza en la Iglesia mexicana un proceso de corrupción bastante notable, y entonces el mismo Labastida se dice, bueno, desde 1856 se funda un colegio, el Colegio Pío Latinoamericano en Roma, porque por los conflictos liberales se habían cerrado los seminarios y entonces se mandaba a estudiar a los sacerdotes más ilustrados, a los más inteligentes, aquellos que podían dirigir a la Iglesia, se los mandaba a estudiar a Roma. Y entonces se creó un grupo de los romanos. Pero dentro de esos romanos había un pequeño grupo muy poderoso, los plancartistas, que eran los estudiantes que habían sido, o los individuos que habían sido mandados a estudiar a Roma por el sobrino de Labastida, que manejaba los recursos que había heredado Clemente de Jesús Munguía, el mismo arzobispo Labastida, y entonces él los mandaba a Roma, pero no con su dinero, con dinero de los obispos. Pero estos formaron un grupo muy poderoso y que se sentían los más capaces, quizás los únicos. La expresión más fuerte de este grupo fue porque llegaron a ocupar los puestos más importantes de la Iglesia por decisión de León XIII. En primera, porque decía que deseaba tener obispos que fueran sumisos al Papa y a la Santa Sede, y los únicos que pedían ser sumisos eran los formados en Roma. El obispo Labastida también quería a los obispos formados en Roma porque eran más, supuestamente, mejor formados y más honestos. Pero las razones de León XIII eran muy diferentes a las de Pelagio. Y esto creó una profunda división porque no se podía acceder a los obispados si no se habían sido formados en Roma. Entonces, esto creó mucho malestar entre aquellos sacerdotes que habían sido formados en México, romanos, mexicanos. Incluso se le llamaba el clero antiguo, no solamente a los formados en México, sino a los que habían crecido bajo la égida del arzobispo Labastida, que tenía una pastoral, sí a participación política, pero individual y no como católicos. Esto va a generar mucho malestar después, cuando León XIII va a publicar la encíclica Rerum Novarum, ya ha muerto Labastida en el 91, y en 1902 se va a cambiar completamente la pastoral en México, ya con la mayor parte de los arzobispos formados en Roma, y se va a crear lo que se conoce como el catolicismo social. Entonces ya tenemos una división muy fuerte dentro de la Iglesia mexicana desde principios del siglo XX, los romanos y los mexicanos. Era muy sensible, tan sensible fue la cosa que en 1909 se muere el que fue sucesor del arzobispo Labastida, se muere el arzobispo Alarcón,
y hay toda una polémica de quién va a ser el sucesor. El más natural, qué bonita lluvia, ¿verdad? El más natural era el canónigo Paredes, porque conocía perfectamente el arzobispado, había sido formado en el Colegio Pío Latino y la Gregoriana, había sido mandado a estudiar por el arzobispo Labastida, pero Paredes no formaba parte del grupo plancartista. Y los plancartistas querían que llegaran solo aquellos que, formaron un grupo político exclusivo. Y entonces mandaron una carta de denuncia a la Santa Sede con mentiras, pero terrible, contra el canónigo Paredes, al punto que Paredes no pudo llegar al arzobispado de México en 1909. Y el otro candidato, que era Ruiz y Flores, que después va a ser arzobispo de Michoacán, no llega porque Porfirio Díaz dijo no, porque Ruiz y Flores era amigo del general Reyes. Y entonces va a llegar Mori del Río, que era el más incompetente. Hay amigos que se enojan conmigo cuando digo eso, pero era el más incompetente de los enviados a estudiar a Roma. Y así va a llegar José Mori del Río al arzobispado de México en 1909 con un gran conflicto en contra de Paredes, porque el liderazgo eclesiástico, el liderazgo político, el liderazgo social lo tenía Paredes y no Mora y del Río. Así que 1910 tenemos una iglesia dominada por los romanos. 1912 todos los arzobispados estaban en manos de romanos. 4 de los mandados por el sobrino de la Bastida, pero todos habían estudiado en Roma. Ni un solo mexicano era de los que habían estudiado en México, todos eran mexicanos, por supuesto, pero estudiando en Roma. Es como aquí se hizo mucha crítica a los economistas formados en Estados Unidos, los Chicago Boys, ¿no? Los culpables del neoliberalismo. Y entonces, finalmente, esos Chicago Boys eran los economistas que fueron muy criticados por el sentido de la economía, ¿no? Y luego acá van a ser todos los romanos, pero la iglesia efectivamente fue controlada por un grupo muy poderoso, pero que era completamente sumiso a la Santa Sede y al Papa. Yo estoy convencida que cada vez que interviene el Papa en los asuntos internos de la Iglesia mexicana, todo se distorsiona. Y esto fue así. En realidad fue así realmente, ¿no? El Partido Católico se funda en la Delegación Apostólica. De hecho, las campañas para el Partido Católico que se va a fundar, ya que Porfirio Díaz renuncia al país, a la dirección del país en 1911, las campañas del Partido Católico se hacen en las iglesias, en las parroquias. Fue un partido muy poderoso, efectivamente, pero era perfectamente católico, ¿no? Y lo llevaba en el nombre. Hubo una gran crítica, decían no debe de haber en los nombres referencias religiosas, pero se quedó. El Partido Católico perdió porque apoyaron a Huerta en 1911 y el constitucionalismo con Venustiano Carranza los acusó, ¿no? Y los persiguió. De hecho, casi toda la mayoría de los obispos salieron del país entre 1911 y 1914 y van a empezar a regresar en 1919, ya publicada la Constitución de 1917. La Constitución de 1917, que de ella casi no quedan huellas, establecía un régimen diferente de relación de la Iglesia y el Estado. Si hasta Porfirio Díaz, del 59 hasta el 17, era la independencia entre la Iglesia y el Estado, a partir de la Constitución del 17 es la sumisión de la Iglesia al Estado. Y por eso la jerarquía católica va a denostar contra los artículos que lastimaban los derechos y los privilegios
y libertades de la Iglesia, que eran, yo creo que ya los conocen, ¿no? Sobre todo el 130, pero también el tercero con su educación laica, el 27, algunos fragmentos del artículo 27, porque negaba la posesión de bienes a la Iglesia, el quinto sobre las profesiones liberales, el 24 sobre la libertad religiosa y el 130, que era el más severo, ¿no? Y efectivamente había un régimen de separación y un régimen de supremacía del Estado sobre las iglesias. Ahora decimos las, pero en aquel tiempo era la Iglesia católica. A partir de ahí, hay todo un malestar de la jerarquía, regresan en el 19 y en 1920, ahí empieza ya esta historia para llegar al 26, en 1920 van a formar un partido, el Partido Republicano, para competir en las elecciones después de Carranza y de Álvaro, para cuando Álvaro Obregón, ¿no? Y luego ya cuando Calles, en el 24, más bien es para el 24, y apoyan a un general, el general Ángel Flores, y resulta pues, que pierde, pero aparentemente lo asesinaron. Estaba yo leyendo últimamente que fue 2 años después de las elecciones, pero los católicos se sintieron muy agraviados contra el general Calles, que había ganado las elecciones del 24, ¿no? Después de este momento, además fundan una organización que es el Secretariado Social Mexicano, que va a ser muy importante hasta épocas de mediados del siglo XX, cuando los del secretariado se independizan de la Iglesia, porque quieren tomar medidas mucho más liberadoras que la tradición de la Iglesia. Y entonces, pero en el 20, cuando se funda, es para que todas las organizaciones católicas dependan del secretariado social y el secretariado social depende de la jerarquía. De esa manera no había mucha libertad de acción para los católicos. Luego va a venir, bueno, el fracaso del partido que va a apoyar a Ángel Flores, el éxito de Calles, que sabe que tiene un enemigo entre los católicos. Incluso cuando el general Obregón está en el gobierno, presidente de la República, él pensaba que los católicos, esas movilizaciones de los católicos eran de damas medio alocadas, pero que no representaban un auténtico movimiento en contra del gobierno. Va a ser hasta la manifestación que se va a hacer por los católicos en el Cerro del Cubilete, el monumento a Cristo Rey. En ese momento se da cuenta Obregón de que no se trata de mujeres alocadas, sino que es exactamente un movimiento en contra del gobierno. Y decide desterrar al delegado apostólico Monseñor Filippi. A todo lo largo del camino del ferrocarril hacia la frontera con Estados Unidos, delegaciones de católicos van a despedir a Filippi. ¿Por qué? Porque se sentían agraviados por el presidente. Después va a venir Calles y va a venir la formación de una iglesia, la Iglesia Apostólica Mexicana, cismática, o sea, no dependiente de Roma ni de la Iglesia. Va a haber conflictos entre los dos bandos y esto va a crear bastante malestar dentro de la Iglesia, ¿no? De la formación de esta iglesia. Estamos hablando ya de 1923. 1924 está el general Calles y se va a hacer una celebración, el Congreso Eucarístico Nacional, y es cuando el Papa les va a mandar un comunicado a los obispos festejando este Congreso y además ya incitando un poco la carta del Papa a la rebelión. Tan es así que las gentes de la CROM le dicen a Calle, no puedes permitir que haga eso, hay que controlar a los católicos, hay que eliminar el número de sacerdotes en la Ciudad de México, bueno, no se decía Ciudad de México, en el Distrito Federal y en el resto del país,
y van a empezar a tomar medidas muy concretas para control de la disidencia católica. Los obispos dirigidos por Mori del Río, la jerarquía católica, empiezan a considerar, además, ya en este momento, la necesidad de formar lo que desde 1917 se quería crear y no se podía, una Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Y esta liga va a estar sostenida por 3 grandes organizaciones: la ACJM, la Asociación de la Juventud Católica Mexicana, por el Partido Republicano, el formado después del Partido Católico Nacional, con René Capistrán Garza, y con bustos de los Caballeros de Colón. 3 laicos con 3 organizaciones poderosas, y el Secretariado Social Mexicano, que es formado dirigido por los jesuitas, por Méndez Medina. Y entonces, por un jesuita, de hecho, no por un jesuita. Y entonces estas 3 organizaciones van a ser el fundamento de la Liga Defensora de la Libertad Religiosa. Esta es muy importante, esta liga, porque es la que va a dirigir en realidad, el movimiento armado. René Capistrán Garza, que de hecho sale desde el 26 para Estados Unidos para recabar dinero para la liga y para los armados en México en contra, concretamente, del gobierno del general Calles. Pero esto ya hasta 1926. En 1926, las situaciones entre el gobierno y la iglesia, el gobierno del general Calles y la iglesia, era como una liga tensa que estaban a punto de romperse. Y todavía les dice el que estaba de delegado apostólico, Caroama, les dijo que había llegado el momento para prevenirse para lo que venía. Ya todos sabían que venía algo, ¿no? A formar lo que se llamó el Comité Episcopal. Ahora hay la Conferencia del Episcopado Mexicano, que reúne a todos los obispos después del Vaticano II, pero entonces no había conferencia y se funda el comité. El presidente era Mori del Río, vicepresidente Ruiz y Flores, el arzobispo de Michoacán, y el secretario es un personaje sumamente interesante, Pascual Díaz y Barreto, que era obispo de Tabasco en tiempos nada menos que del gobernador de Tabasco tan aguerrido, Garrido Canaval, que lo había expulsado de Tabasco. Por eso de hecho no lo expulsa. Pascual Díaz se viene a México para el Congreso Eucarístico, y cuando quiere regresar, pues le cierra las puertas Garrido, ¿no? Y no lo admite. Y se queda en México. Porque está en México es que es secretario del Comité Episcopal. Pero Pascual Díaz y Barreto tiene un problema. No forma parte de los romanos. No fue formado en México tampoco, fue formado en París. Hablaba un francés muy clásico. Porque Pascual era jesuita, Díaz y Barreto era jesuita. Y entonces, formado en París, no tenía ligas con los romanos, y por otra parte no coincidía incluso con la radicalidad que van a empezar a tener sus hermanos jesuitas. No sé cómo llegó a Tabasco, como obispo de Tabasco, pero era un hombre muy inteligente, Pascual Díaz y Barreto, y se queda como secretario del Comité Episcopal. Cuando un jesuita es nombrado para un puesto dentro de la iglesia, deja de ser jesuita por las reglas de los jesuitas, desde los tiempos de San Ignacio. Pero los jesuitas siguen viendo a los que son funcionarios de la iglesia como sus hermanos. Se hospedan en sus casas y qué sé yo. Pasa con el Papa Francisco, que es jesuita. No parece jesuita, pero es jesuita. Ya dejó de serlo, porque en el momento que fue arzobispo de Buenos Aires, dejó de ser jesuita. Así Pascual. Pero además tenía el agravante,
Uno, no tenía amigos con los romanos. Dos, no coincidía con la radicalidad que empezó a tomar la Compañía de Jesús con esto del movimiento social. Entonces vamos a ver en el transcurso de los años a un Pascual Díaz y Barreto solo, además por el papel que le tocó jugar. Pero en 1926, cuando se funda el Comité Episcopal, está en México y por eso es el secretario. 1926 es el año de la crisis, digamos. En agosto del 26 hay un licenciado Mestre que es muy amigo de Díaz y Barreto, no aparece en la historiografía, pero es muy amigo de Pascual. Y resulta que es el intermediario entre el gobierno de Calles y el comité, y más tarde entre el candidato Álvaro Obregón y la iglesia, el licenciado Mestre. Y el licenciado Mestre va al comité episcopal y les dice que por qué no se acercan con el general Calles. Y van comisionados, no el presidente, Morí del Río, porque Calles y Morí del Río no se podían ver, pero Ruiz y Flores y Pascual Díaz y Barreto. Y van a ver al general Calles. Y empiezan a hablar, ¿no?, para tratar de evitar los conflictos que ya se veían. Y Calles los mandó por un tubo, realmente, ¿no? Y entonces salen de la conferencia y Ruiz y Flores escribe en sus memorias, que las encuentran en internet, se llama Recuerdos de Recuerdos, escribe ahí que salieron de la conferencia con Calles y dice, bueno, nos podemos sentir tranquilos porque hicimos lo posible para evitar tanto mal. Claro, ya la Liga les había mandado a preguntar si era lícito levantarse en armas contra el gobierno. Además, ya empiezan los obispos, juntan un montón de firmas para pedir la reforma de la Constitución. También los caballeros de Colón, con bustos, hacen todo un movimiento de defensa de los derechos de la Iglesia, pero todo esto no se conduce a nada. El gobierno también manda miles de firmas de todos los agraristas que hay en el país, ¿no? Los municipios, ¿no? Pero bueno, y entonces finalmente con todas estas firmas en realidad eran las vías legales. Y se llega la petición y los del comité episcopal dicen, bueno, no es lícito rebelarse contra el gobierno, no es lícito el movimiento armado, pero cuando se han tocado todas las puertas y no da resultado, algo se puede hacer. O sea, parecía que dejaban, así como la iglesia de repente es muy ambigua, ¿no? No solo la iglesia, también los políticos. Pero bueno, dejaba un poquito abierta la puerta para el movimiento. Un amigo dio una declaración, Fernando González, y dice, no, el 20 de noviembre de 1926 hay una reunión del comité con los de la Liga y ahí sí les aceptan el movimiento. Creo que los de la Liga creyeron que la iglesia aceptaba el movimiento. Y está esa doctrina de Juárez, de Suárez, no de Juárez, no nos confundamos, ¿verdad? Perdón, de Suárez, en que es lícito, incluso se llama el tiranicidio, ¿no? Matar al tirano cuando todos los movimientos no han dado resultados. Para no hacer ya el cuento más largo, finalmente, en el 26, el Papa manda una carta, la Iniki Saflistiki, y les apoya un poco a la decisión de los obispos que acaban de tomar de como suscitar la oposición al gobierno para la reforma constitucional. Posteriormente, todo esto está pasando en el 26. Imagínense toda la serie de acontecimientos, ¿no? Todos sabían que ya las cosas estaban conduciéndose. Además, desde octubre había habido un levantamiento armado en Pénjamo, también en Guadalajara ya había habido levantamientos armados, pero todavía católicos, pero todavía eran hechos aislados. Todavía no había la gran escalada militar
de los católicos contra el gobierno. Incluso por noviembre, la policía de Querétaro descubre un levantamiento y toman al general Gallego y le toman papeles en donde está todo un plan de guerra de Capistrán Garza. Entonces decían, no es que vimos que Gallego se había ido con un cura, no, ahí estaban el plan de guerra que ya habían elaborado los de la Liga, pero que todavía no la implementaban a nivel nacional. Ya la tenían pensada y ya tenían cómo iban a gobernar. En realidad los de la Liga, los laicos de la Liga, tenían una ambición política, no daban brincos sin guarache, ¿no? Y también la jerarquía, pues la jerarquía tenía una ambición, que llegaran católicos al gobierno, ¿no? Y luego, por otra parte, antes el Secretariado Social habían empezado a fundar sindicatos católicos y los empresarios, católicos en su mayoría, pensaban que el sindicalismo católico iba a ser mejor que el ACRON o que los sindicatos del gobierno. Iban a ser más favorables a la política de los patrones, ¿no? Entonces hay todo un conflicto. De hecho, todo esto se acaba ya después del 26, ¿no? Y cuando ya la jerarquía llega un momento en que deciden, paramos las iglesias, cerramos las iglesias. Se iba a hacer la reforma, no la reforma, la ley reglamentaria del artículo 130 constitucional, y también se estaba programando un nuevo código penal, que fue conocido como la ley Calles en el Congreso. Entonces deciden que van contra todo eso y para incitar, en realidad era una incitación al pueblo católico, deciden cerrar las iglesias y cerrar el culto. Si la ley reglamentaria entraba en vigencia el 31, el 29 cerraban los templos. Desde el 29 se iban a celebrar los últimos servicios religiosos en los templos católicos del país. Claro, esto indignó al pueblo y muchos católicos creyeron que era el gobierno. No, había sido su iglesia. Y esto es lo interesante de Balbo. Balbo se encuentra documentación en el Archivo Secreto del Vaticano, en donde descubre por los documentos que en realidad no toda la jerarquía estaba de acuerdo en cerrar las iglesias. Que es más, la mayoría no estaba de acuerdo, que eran poquitos los que querían cerrar los templos, pero que los jesuitas hicieron una gran actividad en todo el país para obligar, para doblar las manos a todos los obispos para que aceptaran el cierre de las iglesias, 1926. Esto es dramático, porque a partir de entonces es cuando va a empezar realmente el movimiento, ¿no? Porque claro, los católicos están enardecidos, como el gobierno nos cierra las iglesias, pero no fue el gobierno, fue la iglesia misma, ¿no? No fueron todos, pero después fueron todos, porque fueron convencidos por los jesuitas. De hecho, Jan Meyer también escribe un artículo contando eso, ¿no? Y el provincial de los jesuitas, se lo voy a leer, dice, hubo una decisiva reunión episcopal el 11 de julio de 1926 en la que se decidió a favor de la suspensión. Habían asistido a esa reunión 5 arzobispos y 4 arzobispos, o sea, poquitos. Eran muy pocos, era una minoría. Pero convencieron a los demás y se hace el cierre, ¿no? Y a partir de esto, la inconformidad católica y además la Liga sigue incentivando, y en enero de 1927 va a empezar el movimiento armado formalmente dirigido por la Liga de la Ciudad de México, ¿no? René Capistrán Garza, que no está en México, que está en Estados Unidos buscando recursos, pero en realidad los recursos nunca llegaron a los rebeldes católicos, ¿no? Es curioso, además los obispos norteamericanos dieron mucho dinero a René, mientras la Liga se mantuvo en el ramo civil. En cuanto tomaron la vía armada, dijeron que no,
que ellos no apoyaban un movimiento armado. Tenían razón. Posteriormente, 1927, para finales del 26, casi todos los obispos están expulsados del país. Quedan muy pocos. Y en enero del 27 empieza la guerra, ya formalmente. En febrero se expulsa a Díaz y Barreto. Díaz y Barreto nunca estuvo de acuerdo con el movimiento armado. Es evidente. Y entonces lo sacan de México resguardado por un policía, un militar, y lo llevan a la frontera con Guatemala, completamente diferente para los demás. A todos los demás los habían mandado hacia Monterrey, Estados Unidos. A Barreto no, lo mandan por Guatemala. Y en Guatemala, Díaz y Barreto da unas declaraciones muy importantes, tan importantes en donde le hace una venia al general Calles. Y de inmediato, los 3 obispos que estaban en Roma, sobre todo el arzobispo de Durango, que habían sido enviados por Mori del Río para convencer al Papa de que había que estar a favor del movimiento armado, y el Papa de hecho estaba a favor del movimiento armado. Y entonces este señor arzobispo le manda una carta a Barreto y le dice, mire, tenga usted cuidado, no puede hablar a favor de Calles. 2, tiene que luchar porque se consiga financiamiento para la guerra. 3, tiene que defender el movimiento armado. Y 4, de aquí en adelante tenga mucho cuidado con lo que dice. Era terrible, era una carta durísima. Díaz y Barreto era un obispo. Los obispos son tienen una igualdad jurídica. Los arzobispos tienen más poder, pero no más responsabilidad o más poder que un obispo. Tienen lo mismo, nada más que la jurisdicción territorial es más grande. No encontré la carta de Díaz y Barreto, pero llega a Washington y ahí le escriben los 3 que están en Roma, repitiendo lo que había dicho el arzobispo de Durango. Vaya, que cierre la boca y que hable a favor de los levantados. Pascual no coincidía con el movimiento, no coincidió con el cierre de las iglesias, es evidente. Y entonces va a suceder algo extraño, porque va a venir el movimiento electoral en donde el candidato va a ser Álvaro Obregón. Y Álvaro Obregón va a buscar a la iglesia a través del licenciado Mestre, qué casualidad, para buscar un arreglo, para que se establezca la paz del movimiento. Estamos hablando ya 1927. Al punto, el Papa nombra a Fiumicone Bondi, el delegado apostólico de Estados Unidos, como delegado apostólico de México. Y él dice, no nos podemos fiar de propuestas que no sabemos de quién son, si verdaderamente vienen del general Obregón o de quién vienen. Además, ¿quién va a ganar? ¿No? Y dice, no, vamos a tomar tiempo, y decide mandar nada menos que a Pascual Díaz y Barreto a Roma. Pascual llega a Roma a finales de diciembre. En ese momento se acaba el poder de los de Roma. De hecho, el arzobispo de Durango todavía manda una carta pastoral muy agresiva diciendo que el Papa protege a los levantados en armas. No era así. Bueno, sí era así. Pero cuando llega Pascual, todo cambia. Y entonces el Papa se da cuenta y empieza a favorecer al no levantamiento. Además, nombra a su representante a Pascual Díaz. Los de Roma tienen que salir, van para Estados Unidos, y Pascual se queda como el delegado entre el papado y el delegado apostólico y los obispos mexicanos. Pero nadie quiere a Pascual Díaz y Barreto. Y entonces Pascual se da cuenta y van a tener una reunión en San Antonio, Texas, los obispos exiliados, y le dice a Díaz y a Flores, a Ruiz y Flores, que vaya en su lugar. A ti te aceptan, claro, Ruiz y Flores era romano. Tú ve.
Y entonces Díaz y Barreto se hace a un lado con una gran inteligencia para que los obispos puedan aceptar las nuevas condiciones que pone el Papa: no formar parte de partidos políticos, no financiar el movimiento armado, finalmente pues regresar a México. Y para esto Díaz y Barreto hace un cuestionario muy interesante antes de ir a Roma y les pregunta: ¿aceptan regresar a México si el gobierno les abre las puertas? 2, ¿aceptan abrir el culto aunque las leyes no se reformen? 3, ¿están de acuerdo en no apoyar o qué opinión tienen del movimiento? ¿Hay que apoyarlo o no? ¿Qué hacemos con la Liga? ¿Qué hacemos con la Acción Católica? Y por supuesto las respuestas son divergentes, ¿verdad? Pero ahí están los grandes problemas de 1928. Y acuérdense, asesinan a Álvaro Obregón en La Bombilla. Todo eso cambia. Calles fue muy hábil, fue del PNR. Y bueno, 1929, mientras está el proceso electoral, que es muy competitivo, está Vasconcelos, el Vasconcelos de Educación Pública de Obregón, y está los candidatos, bueno, no está Obregón porque lo mataron, pero todos los sucesores. Aarón Sanz quería ser el candidato, en realidad no lo nombra el PNR, y es un proceso muy competido, muy difícil, acaban perdiendo, qué sé yo, pero Emilio Portes Gil envía un mensajero, 2 diputados, al Comité Episcopal en México y les dice que quiere llegar a un acuerdo. Esto se va a hacer en 1929, en julio de 1929. Era tan incómodo para todos el acuerdo que Ruiz y Flores mandó una carta pastoral a los 2 días diciéndole a los católicos: tienen que someterse porque es un mandato del Papa. Así se impuso los acuerdos, pero no fue así. De hecho, empezaron muchos movimientos armados en todo el país de todo tipo y clase social. El que se conoce como la segunda que decía David es en contra de la reforma del artículo 3 y la educación socialista, y en contra de la reforma agraria que va a permitir que los peones pidan tierra, vivan o no vivan en la hacienda, que eso va a ser hasta 1929, 30, ¿no? Y bueno, así se acabó el movimiento, con resentimiento por parte de los católicos, con resentimiento por parte de los obispos que habían apoyado el movimiento, con resentimiento de la Liga porque desapareció de la escena. De hecho, el 24 de diciembre de 1929, el 24 de diciembre de 1929 se va a fundar una nueva Acción Católica completamente sumisa al episcopado, y la Liga, la ACJM quedan fuera de la jugada, ¿no? La Iglesia nunca se recuperó de este proceso. Posteriormente, ya en la década de los 30, finales de los 30, la Iglesia se olvida de la pastoral social. Los nuevos obispos, muchos ya mexicanos, ya formados en México, se olvidan del proyecto social, de la pastoral social, y realmente pues se vuelve una pastoral de sacristía, espiritualidad y sacramental. No volvieron a tener las grandes lides de la Acción Católica o del catolicismo social. De hecho, lo más grave o la expresión más grave de este cambio de la jerarquía es 1968. No abrieron la boca los obispos, se quedaron callados y siguieron la versión oficial. Hubo un joven del MEP, el Movimiento Estudiantil Profesional Católico, que dijo: ¿cómo voy a permanecer en mi iglesia que así nos ha tratado? Y muchos se salieron de la iglesia en ese entonces. ¿Por qué? Porque la jerarquía demostró
una lealtad al gobierno y no una lealtad a su feligresía. Esas son consecuencias del movimiento armado católico del 26. Ahí quedamos. Gracias. Bien, ya se nos fue la mitad de la gente, pero bueno, no importa. La pregunta es si el obispo Labastida es el mismo que apoyó la intervención francesa y a Maximiliano, el mismito, pero no solo apoyó, es el que trajo a Maximiliano. Eso no se sabía, porque está en los archivos secretos vaticanos. Pero sí, el arzobispo Labastida fue, de hecho lo expulsa Comonfort en el 56 y se trata de regresar, pero no lo dejan. Los liberales controlaban los puertos, entonces no puede entrar al país y se regresa a Nueva York, y en Nueva York Miramón le dice que lo nombra plenipotenciario ante Roma, y se regresa a Roma no con el objeto de ser diplomático, porque sabe que el gobierno conservador está perdido, sino para impulsar a Maximiliano. Y de hecho es el que convence al Papa Pío IX de apoyar a Maximiliano. De hecho, cuando matan a Maximiliano, Benito Juárez no sabe qué hacer la Santa Sede, tampoco el arzobispo Labastida. De hecho, él se va el 4 de febrero del 67 con las últimas tropas francesas. Era tan culpable, por eso se va. Pero bueno, sí es el mismo, pero no apoya, define. A ver, el otro es, muy bien, ¿cuál fue la participación de las mujeres católicas durante el movimiento armado? Es una pregunta bien importante, porque casi no ha sido estudiado, de hecho, ¿no? No hemos estudiado mucho a las mujeres. Y servían, sí, eran las que llevaban y traían armamento, recados, pero yo creo que hicieron algo más, pero no las tenemos muy claras. México hasta hace pocos años era un país de hombres, ¿no? Hoy oí una entrevista con una periodista y decía, el siglo XXI es de las mujeres. Yo me acuerdo que mi padre decía, el mundo es de la mujer y las mujeres son las que tienen que estar preparadas. Y era cuando yo era niña. Así que imagínense que ya llovió, además de lo de hoy. Bien, José de León Toral, asesino de Álvaro Obregón, chivo expiatorio, Calles, el autor intelectual. O sea, la pregunta es si en realidad Calles es el asesino de Obregón. En la época, en el 28, cuando se mató Obregón, el dicho que era, ¿no? Oiga, ¿quién mató a Obregón? Cállese, señor. Se supone que fue la CROM, en fin, ¿no? Los asesinatos políticos casi nunca se descubren. O sea, bueno, casi ninguno, no hablemos en... Pero bueno, pero de Obregón, ¿no? Tampoco el de Kennedy, ¿no? El de Colosio, es más reciente y más doloroso, ¿no? Porque se perdió una época, pero bueno. ¿La iglesia es el templo católico? No. El templo católico se le dice iglesia, pero la iglesia es la comunidad de bautizados y la iglesia peregrina, la iglesia caminando en el tiempo. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo, una definición del Concilio Vaticano II, cabeza y pies, ¿no? El templo, es donde se reúnen los católicos. Pero el templo también puede ser protestante y de otra forma. Pero para los católicos, vamos a la iglesia es ir al templo. Pero la iglesia es más allá que eso. A 90 años, ¿cómo debemos recordar el movimiento armado católico? Como una tragedia. Realmente como una tragedia. Fue un movimiento verdaderamente criminal y además de los dos bandos. Fueron muy crueles, tanto los del gobierno federal como los cristeros. De hecho, la diferencia era que los cristeros los mandaban confesados, pero la matanza era igual en los dos lados. Y ahí ya terminamos, aquí hay otro. ¿Hubo campos de concentración? Creo que no. Los campos de concentración sí ya existían, pues ya había
No, todavía no, ¿no? Está por llegar el movimiento nazi, ¿no? Había concentración de indígenas en el periodo novohispano, pero esta idea de campo de concentración como lugar de criminales y demás, no creo. Por lo menos no lo he encontrado, porque creo que fue usted, pero sería cuestión de ver, ¿no? Y luego lo otro es que no le entendí la pregunta de si somos laicos, ¿por qué hay rectores católicos? No le entendí. ¿Sí? 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 Universidades. Ah, le entendí. El laico es el que no está consagrado. Está bautizado, pero no está consagrado. Esos son los laicos. Las universidades particulares, por la Constitución, porque todo el mundo dice privadas, no es cierto, la Constitución dice particulares y hay que respetar la Constitución, ¿no? Entonces las universidades particulares posiblemente tiene que ver con la reforma de Salinas del 94 o del 92. Cuando Salinas reforma el 130, se vio obligado a reformar el artículo 3. El artículo 3 establecía que la educación era laica y que ningún cura ni ministro podía tener acceso a la educación. Y había todas las universidades que había entonces, católicas y no católicas, estaban fuera de la ley. Después de la reforma de Salinas están en la ley. Y tenemos la Universidad Panamericana, la Universidad Iberoamericana, varias. Y la otra última que está de moda porque era donde era el seminarista que acaban de matar, ¿no? Efectivamente, hay rectores católicos porque hay escuelas, universidades de origen cristiano católico, ¿no? Pero generalmente la UNAM sería inconcebible que tuviera un cura católico, ¿no? Y mucho menos protestante, ni mucho menos de otra religión, ¿no? De ninguna. ¿Por qué? Porque la universidad es laica y con mucho gusto y con mucha honra. De hecho, México es laico desde mediados del siglo XIX, pero como hubo todo un movimiento de recuperación de movimientos católicos, se va a reformar en 2012 el artículo 40 y ahora México es una república federal laica, está en la Constitución. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias. Gobierno de México.